Hola, en esta exposición oral desarrollaré dos partes. En una mostraré 4 platos, cómo se pueden hacer, y en otra explicaré algunas cuestiones relacionadas con la alimentación en una época en que esta función, quizá la más natural de todas, está siendo tan desnaturalizada que hemos llegado a una artificialización casi total del acto de comer. Por tanto, el título que hemos puesto a esta intervención, que se llama Reaprendiendo a comer, se refiere a esa cuestión. Ahora lo que haré será explicar algunas recetas muy sencillas, pero luego en la segunda parte haremos una exposición un poquito más compleja de los problemas que esto tiene y de las posibles soluciones. Yo soy partidario de un consumo mínimo de carne, pero más bien carne guisada. Entonces ahora voy a hacer una receta que se llama carne guisada estilo asturiano o estilo sidrería asturiana, y estos son los ingredientes. Es una cosa muy sencilla que lleva la carne, lleva una cebolla, lleva unos ajos, lleva pimentón, perejil, el añadido aceite y vino blanco. Luego se sirve con unos patatas fritas en taquitos y resulta muy agradable de comer. Como yo lo hago siempre es con muchas patatas y poca carne, pero bueno, cada cual tiene su manera. Lo primero que hay que hacer es poner el aceite aquí y se fríe un ajo. Una vez que el ajo está frito, se añade la carne partida en trocitos y se va revolviendo bien. Hay que esperar 5 minutos, ahora estamos en la fase de la carne se tiene que freír, y luego se añade la cebolla, que ya la tengo aquí, y también se fríe con la cebolla. Luego se añade los ajos y el perejil machacado, que se tiene que machacar aquí en el mortero, luego el pimentón, luego el laurel y finalmente el vino blanco y un poquito de sal, que la tengo aquí. Y luego ya, pues esto también se puede hacer fuera de la olla, pero se gana más tiempo haciéndolo en la olla, y yo siempre lo he hecho en la olla porque si no lleva su tiempo, ¿no? Y ya está, esto es todo. Se espera a que la carne esté blanda y luego ya pues se añaden las patatas fritas en taquitos a la carne. Pero eso ya es diferente, las patatas se tienen que freír aparte. Y esto es una manera sencilla de comer la carne, que es mucho mejor que frita, puesto que esto es verdad que tiene una parte frita, pero en definitiva es carne guisada. El asunto de comer siempre ha sido algo de la sabiduría popular, y últimamente esto se ha distorsionado. Hasta ahora pues la gente tenía una forma de alimentación que se basaba en los saberes milenarios sobre la cocina y sobre los productos. Con la irrupción de la agroindustria hace 50 años, todo esto se ha distorsionado, y lo que estamos viendo es la aparición de enfermedades relacionadas con la mala alimentación, ya sea la obesidad, ya sea la anorexia nerviosa, ya sea la diabetes, porque cuando se establecen criterios como lo de la agroindustria, la gran industria alimentaria, que lo que pretende es convertir el alimentarse en un negocio, pues claro, no hay sitio para una alimentación razonable. Así pues, lo que yo he intentado es recuperar la sabiduría popular en el asunto de la nutrición. Recuerdo hace unos años que, hablando con una pareja de médicos, ella y él, les pregunté que cómo era la buena alimentación. Ellos trataban muchas enfermedades, no eran médicos, digamos, de alguna forma alternativa, eran médicos normales de la seguridad social. Y ellos me dijeron que creían que había que volver a alimentarse como hacía 200 años. Esta respuesta a mí me dejó así, y le he ido reflexionando durante muchos años, y sí, creo que tenían razón en algunas cuestiones. Por lo tanto, tenemos que plantear la cuestión de reaprender a comer. Esto nos sucede en muchas cuestiones, es como reaprender a hablar, reaprender a relacionarnos. Es decir, ha habido un ataque global a la civilización, a los valores fundamentales que nos permiten seguir siendo seres humanos, que nos ha ido poniendo a la defensiva y tirando al suelo. Ahora tenemos que ponernos de pie, aunque sea con una etapa intermedia de ponernos de rodillas, levantarnos e ir aprendiendo
lo que nunca debimos olvidar. Y una de las cuestiones que parece elemental y sencilla, pero luego no es tanto, pues es aprender a guisar. Quiero decir que mi manera personal de guisar es otra entre muchas, es una entre muchas, no pretendo sentar ningún principio ni ninguna cátedra, se basa en una simplificación de los alimentos tradicionales. Yo entiendo que los alimentos tradicionales también son los del lugar, los del territorio donde uno vive, porque se ha producido una ecoevolución o una coevolución, me he equivocado, una coevolución entre el ser humano y los elementos nutricionales durante milenios, y esto no se puede romper de golpe. Recuerdo que le sucedió a unas tribus de la Patagonia cuando sustituyeron su alimentación con raíces, que era milenaria, por la patata. Entonces se enfermaron masivamente, se pusieron muy mal y murieron muchos, se ponían obesos, no procesaban bien el almidón de la patata, y esto sucede también. Por lo tanto, yo uso casi siempre o siempre ingredientes que pueda recoger en 50 kilómetros a la redonda, bien sea plantas cultivadas o bien plantas silvestres. Quiero también advertir que esta vez irá de alimentos cultivados, alimentos que se pueden conseguir en cualquier tienda, pero otra vez también más adelante haremos algunas recetas con plantas silvestres según el libro que tenemos sobre plantas silvestres comestibles. Ya está aquí esta carne asturiana, este guiso, bueno, pues ya está en la etapa en que se está friendo. Ahora le añadiré la cebolla, que está muy picada, y luego seguiremos en los pasos siguientes, que es pues le pongo un poquito de sal aquí y tengo al mortero y empiezo a machacar, ¿no? Daros cuenta que ahora en la alimentación también pretenden que comamos solo alimentos procesados, alimentos desvitalizados, y lo que yo propongo es que aprendamos a cocinar mínimamente. No solamente a cocinar, sino a hacer de todo. Sería estupendo que la gente fuera aprendiendo pues a hacer sus propios muebles, a hacer su propia ropa, a hacer su propia casa. Ya sé que esto en las ciudades es prácticamente imposible de realizar en la práctica, pero sí es útil tenerlo en la cabeza para revertir el proceso de pérdida de saberes que hemos ido conociendo. Y por tanto sería bueno que miremos nuestras manos y digamos, bien, con ellas podemos hacer cosas. Es mejor cocinar que simplemente comer productos tal como nos lo dan, ¿no? Sé que esto pues necesita tiempo, no mucho. Mis recetas son muy sencillas y se pueden simplificar. Cualquiera puede coger un recetario y simplificarlo. Este mismo pues yo lo simplifico un poquito, ¿no? Y las otras que hagamos, por ejemplo, la que para mí quizás sea más importante, que es una sopa de nabos, pues está todavía más simplificada. Quiero decir, luego la haremos, que es una sopa de invierno de nabos. Los nabos eran los grandes alimentos de la Alta Edad Media medieval, y luego fueron arrinconados por la llegada de la patata con efectos negativos. Se nos dice que la patata fue muy buena y el maíz y tal, pero si eso es así, ¿cómo explicar la oleada de enfermedades que sacuden a Europa en el siglo XIX? Hay cosas que no están bien explicadas, que no se han estudiado, y quizá una de ellas sea porque una Europa que está relativamente sana en el año, por ejemplo, 1750, en 1850 estaba muy llena de enfermedades, quizá porque, entre otras cosas, se había perdido la relación con los alimentos autóctonos de Europa. Esto es importante, y aunque no tengo argumentos suficientes para probarlo, yo sí estoy convencido de una manera intuitiva que es así, ¿no? Además de la emergencia de la agroindustria, tenemos el problema de la vida urbana. Claro, la vida urbana nos impide tener pues lo que antes había. Antes en las casas de los pueblos, quiero decir antes, hace 100 años, había mucha gente que tenía sus telares de madera, tenía sus ovejas y se hacía su ropa. Y luego plantaba y cultivaba lino y se hacía sus camisas de lino. Entonces había un alto grado de autosuficiencia. Daros cuenta lo que significaría para el capitalismo que un 20 o un 30% de lo que nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas, fuera de comprarlo en el mercado, se fabricara. Esto sería, digamos, una reducción de la capacidad de los grandes monopolios de comercialización de productos primarios. Sería un inconveniente muy grande. De ahí que incluso se construyan casas en las que no haya posibilidades de hacer casi nada. Ahora mismo se está haciendo cubículos de 25 metros para la gente joven, en los cuales no hay ni siquiera posibilidades de guisar, porque tampoco hay cocina, ¿no? Se supone que se come en otros sitios o se come productos envasados, enlatados, y esto pues es bueno, la continuidad de
lo que ha ido sucediendo en los últimos 200 años, cómo el individuo se lo ha ido haciendo dependiente de factores externos y al mismo tiempo perder habilidades y saberes. Porque claro, para comer un alimento que viene envasado no necesitas saber nada, para guisarlo sí. Entonces esto hace que las capacidades intelectuales e intuitivas de los seres humanos pues vayan disminuyendo y seamos cada vez más torpes, más ineptos, en este caso no solo en el terreno reflexivo, sino también en el terreno manual. Y esto no se puede resolver pues yendo a la gimnasia o a un gimnasio 3 veces por semana, porque no se puede resolver. Lo ideal sería también tener un huerto donde se pudiera trabajar unas horas, y esta combinación de huerto donde se trabaja y huerto donde se cultivan los alimentos que uno tiene, pues sería ideal. Pero claro, eso significa una reversión de las ciudades. La plaga última es la alimentación basura, la comida rápida, que no solamente no es nutritiva porque está muy cargada de grasas y está muy basada en la carne, sino que además introduce una forma negativa de comer. El acto de comer es un acto social, es un acto colectivo, no solamente ingerir, no solamente introducirse en el cuerpo hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, sino es como un proceso en el cual el individuo se construye a sí mismo. A veces comemos solos, pero otras muchas veces en relación con los demás. Exige una serenidad, un reposo, un saber qué comemos, un no limitarse a comer lo que hay delante, sino conocerlo, y la mejor manera de conocerlo es haberlo hecho por uno o una misma, ¿no? Entonces la comida basura es mala en muchos sentidos, porque convierte en asocial e insociable y en solitario el acto de comer. Y claro, a partir de ahí pues ya todo va mal, ¿no? Porque la comida tiene que ser un acto de amor. Hoy yo estoy preparando comida para amigas y amigos. Entonces, no solamente lo que significa la comida como, digamos, productos nutricionales, sino que tiene que ser un acto de amor, una manera de manifestar a la gente que va a venir a comérsela, o pues que hay un afecto, hay un cariño, y eso cambia cualitativamente el acto de guisar, cuando es un acto de amor. Todas estas cuestiones hoy se han perdido, y a mí me da mucha pena a veces cuando dicen, no, este alimento es bueno porque tiene tanta proteína, tanta tal, tanto cual, eso no es suficiente, eso no es suficiente. No somos máquinas, no somos animales, somos seres humanos y tenemos que alimentarnos de una forma específicamente humana. Luego también están los expertos en nutrición, que a menudo son unos sabelotodos un poquito, en fin, difíciles de soportar, ¿no? Y porque olvidan este componente esencialmente humano de la alimentación, del acto de comer. Y bueno, pues son nutricionistas, en algunas cuestiones tienen razón, pero en otras no la tienen, ¿no? Porque se necesita una reversión. Decía antes que a menudo pues ahora estamos en la mundialización de los alimentos, y la mundialización de los alimentos tiene inconvenientes. Todos somos seres de algún lugar. La Tierra es muy grande, pero provenimos en realidad de una pequeña comarca, y ahí han evolucionado nuestros antepasados y nuestros genes a lo mejor desde 50, 60, 70.000 años. Entonces, si todo esto se revierte, porque ahora mismo los transportes y tal, podemos comer cosas a 10.000 kilómetros. Esto puede ser bastante inquietante, porque quizá nuestro organismo no reconozca bien esos productos, y muy probablemente una de las causas de las alergias y de los rechazos puedan venir de ahí. Hay un sector al que yo apoyo del movimiento ecologista que siempre ha dicho que había que comer alimentos producidos a corta distancia, y eso es verdad, no solamente porque el gasto energético para llevarlos y tal es menor, sino porque se produce la simbiosis necesaria entre el organismo que se alimenta y lo que alimenta, ¿no? Si pensamos en la gente de Atapuerca con sus 800.000 años, pues entonces podemos pensar que quienes nos consideramos más o menos herederos y continuadores y descendientes de Atapuerca, pues deberíamos tener en cuenta que tenemos que alimentarnos de la forma como en ese territorio pues se produce alimentos básicos. Otra cuestión también es las dietas, ¿no? Las dietas son problemáticas. Yo en general estoy en contra. Si alguien tiene un exceso de peso, lo que tiene que hacer es comer menos, solamente comer menos,
hacer más compleja la manera de alimentarse, en el sentido de introducir los aspectos emocionales, relacionales necesarios, pero me asustan las dietas estas tan tajantes, en donde solo como esto y tal, porque eso no puede ser. El organismo no puede de repente encontrarse metido en ese laberinto. Lo que hay que hacer es simplemente pues ingerir menos cantidad de alimentos en cada una de las comidas y ya está, ¿no? Pero siempre procurando que el número de lo que se come, el número de productos sea creciente. Entonces esto es importante. Ahora asistimos a una reducción. Ahora mismo, por ejemplo, un adolescente a los cuales se les manipula para que no coman lo que hay que comer, pues quizás solo se alimente de 15 productos. Yo pediría que se haga una lista cada persona y vaya ampliando aquello que come. Si ahora come 30 productos, pues intente llegar a 300 productos, 300. Y procure cada uno de ellos comerlo al menos una vez al mes, porque cada uno de ellos le proporciona lo que otros no, ¿no? Entonces, pues ahí está la clave de una alimentación sana, también alimentos silvestres, pero esta reducción en realidad no es nada más que una racionalización capitalista, que es tenemos que comer trigo, tenemos que comer maíz y arroz. ¿Por qué? Porque se producen inmensas cantidades y es lo más barato. Y luego carne de vacuno, carne de cerdo y carne de ave. Eso casi ya es el 90% de la dieta de un sector muy importante de la población hoy, por desgracia. Eso no puede ser. Hay que empezar a decir, voy a comer esto y esto y esto. Alimentos tan importantes como eran antes, por ejemplo, los rábanos, que eso se ve por la toponimia. Hay tantos sitios en la península ibérica que llevan la palabra rábano, valderrábanos, etcétera, pues, y que tienen una enorme capacidad nutricional, por ejemplo, de lucha contra las infecciones, pues casi han desaparecido de la dieta de la persona común. Pues bueno, hay que volver a comer nabos, hay que volver rábanos, hay que volver a comer nabos y otras muchas cosas, igual en la fruta, ¿no? Sería importante que se comiera muchos tipos de frutas. Hay que decir también que, bueno, interrumpo la intervención para decir, ahora se le añade el picado de ajo y perejil para que se fría un poquito con lo que ya había, ¿no? Se nota en el olor, inmediatamente se va a notar porque le da un olor agradable, ¿no? Bueno, con la fruta está pasando algo que, bueno, los partidarios del mundo actual, ¿no? La fruta que llega, que se mantiene mucho tiempo en cámaras de frío, no madura bien y por lo tanto no tiene los azúcares naturales que le dan el dulzor. De ahí que los niños, que tienen un sistema gustativo muy desarrollado, la rechacen. Esto es lógico. Hay una diferencia enorme entre coger la fruta del árbol cuando está en el momento óptimo de maduración, es decir, cuando se la comen los pájaros, que cuando está verdaderamente buena, un poquito antes, porque si no se la comen, claro. Pues y la fruta que se puede comprar en una gran ciudad. Hay una diferencia enorme y los niños lo captan. Y entonces, ¿qué sucede? Que la inmensa mayoría de los niños menores de 5 años no quieren la fruta. Y es comprensible, y eso es una de las lacras principales de la vida en las ciudades, alejados de la naturaleza, porque esa fruta pues no está bien madura, no es óptima en su capacidad nutricional. Y entonces resulta que todos los años los datos sobre consumo de frutas y verduras están disminuyendo. ¿Y quién es la víctima principal? Los niños. Las personas mayores ya tenemos el gusto un poquito, ya digamos, como más envejecido y lo notamos menos, pero un niño de 2 años pues lo nota inmediatamente y los efectos son los que digo, ¿no? Así pues, la vida en las ciudades tiene todos estos inconvenientes y siento tener que disentir de gente que bueno, pues cree que a base de vida en las ciudades, nueva tecnología, todas estas cosas, pues vamos a algún lado, porque yo me pregunto, sí, a algún lado vamos, ¿no? Pero ¿qué lado es ese, no? Bueno, ahora lo que he hecho ha sido echar el pimentón tiene que freírse también un poquito. Hay que hacerlo con cuidado para que no se queme, si veis que... porque el pimentón cuando se fríe se quema. Pero aquí, como hay mucha masa de los ingredientes, pues no se quema, ¿no? Esto ya está muy cerca del final. Ahora le añadiremos, pues... vamos, ya no queda nada. El último es la sal. Vamos a esperar un poquito que se fría. Recuerdo una vez en un pueblo de Burgos que me gustó mucho, me invitaron a comer a una casa y había allí un hombre que
que tenía unos tomates y estaba haciendo una ensalada y dijo, voy a poner una lechuga. Lo único que hizo fue salir por la puerta que daba al huerto, cogió la lechuga, que estaba a 2 metros o 3 de donde estábamos a punto de empezar a comer, la sacó de la tierra, la lavó un poco y la añadió. Fijaros la diferencia que hay entre una lechuga recién cogida 1 minuto antes, añadida a la ensalada, y las lechugas que se comen en las ciudades, que generalmente están cogidas de hace 3-4 días. Las verduras pierden sus propiedades nutricionales cada día. En algún caso pierden el 50% cada día, es decir, que si las comemos al 4.º día ya no tienen casi nada, y en otras pierden un 10, un 20%, ¿no? Entonces, incluso lo que entendemos como alimentación sana en las ciudades nunca es suficientemente sana, porque siempre hay algo que se queda por el camino. Bueno, ahora ya añado el vino blanco. Vamos a ver que no se me olvide nada. Añado el vino blanco. Se puede hacer alguna corrección sobre la marcha. Por ejemplo, observo que le he puesto poco perejil. Bueno, pues ahora lo corrijo sobre la marcha. Cojo un trocito y lo pico con el cuchillo sin más, ¿no? Porque a mí me gusta que tenga bastante perejil, ¿no? Y luego pues le añado el laurel. A mí me gusta bastante el sabor del laurel. Ya sabéis que el laurel es tóxico, es muy tóxico. Es decir, si queréis, digamos, tener un susto en la salud, coger 30 o 40 hojas como esta, la hervís y rápidamente os encontraréis muy mal, ¿no? Pero bueno, con una, pues en pequeñas cantidades cumple una función de proporcionar olor y es muy agradable. A mí me gusta mucho el laurel, lo uso mucho. Bien, pues ya está añadido el laurel. Ahora le ponemos la sal y tapamos. También uso mucho las ollas estas, me gusta. Y entonces pues, porque ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque esta carne misma, si no tuviéramos una olla, pues tardaría quizá en cocer quizá 3/4 de hora, ¿no? Mientras que así, pues bueno. Luego si está un poquito sosa, quien quiera que le añada, ¿no? Bueno, voy a poner la tapa y nada, cuando suba pues ya lo quitamos, ¿no? Voy a ver que no tenga mucho fuego, no sea que se nos vaya a quemar, aunque no es la vida. Bueno, pues ya está. Luego se fríen las patatas y se añade a cada comensal la carne esta, que se llama, como he dicho antes, carne guisada al estilo asturiano, también carne de las sidrerías asturianas, aunque no lleva nada de sidra. No sé si se podría sustituir el vino por la sidra. Ahora vamos a hacer quizá el plato con el que yo me siento más identificado, que lo voy a calificar de sopa de invierno, de verduras o bien sopa de nabos. Yo soy un entusiasta de los nabos y esta comida es excelente para por las noches, por ejemplo, cuando uno llega a casa. Se puede hacer, se puede tener en la nevera, dejarla 2 o 3 días, no hay problemas, se hierve luego un poquito cada vez para calentarla. Es de lo más sencilla. Los ingredientes son cebolla, 2 cebollas, que se hace un fondo, se echa en una cacerola y las cebollas se fríen un poquito, luego se tienen preparados los nabos, una patatita y unas zanahorias. Finalmente se espolvorea con perejil, se añade la sal y eso es todo. Daros cuenta lo sencilla que es, ¿no? Y entonces esto pues es muy interesante, muy nutritivo y a mí me gusta mucho. Porque aunque es verdad que el ser humano de manera natural es omnívoro, los seres humanos, si nos retrotraemos a hace 100.000 años, pues se alimentaban de lo que iban pillando por ahí, ¿no? Comían vegetales, pero también comían carne. A veces eran carroñeros, ¿no? Van y donde encontraban carroña, pues la comían, ¿no? Por eso cuando se dice que eran cazadores-recolectores, en este asunto hay una distorsión que se creó para fomentar el consumo excesivo de carne. En realidad no eran
cazadores-recolectores, sino recolectores-cazadores. Si observamos cómo podía ser la vida de la gente aquella en los datos que nos proporcionan los restos arqueológicos, los restos óseos, lo que observamos es que eran en realidad recolectores-cazadores. Podemos decir que el 90-95% de su alimentación era la recolección de frutos y hierbas y plantas silvestres, y luego de vez en cuando introducían en su dieta algunas ciertas cantidades de carne, bien sea de carroñas o bien sean de animales. Esta imagen un tanto así peliculera y pintoresca de unos hombres de hace muchos años alanceando un mamut o algo así, ¿no? O un bisonte, pues no es real. Eso podía suceder unas pocas veces en la vida de cada persona. Lo que ellos vivían todos los días era de la recolección y luego muy secundariamente de la caza. Esto nos indica cómo tendría que ser la alimentación hoy. Una alimentación cuyo fundamento tiene que ser lo vegetal y de vez en cuando introducir un poquito de carne. Todo esto significaría el final de la industria cárnica, con todo lo que hace para, digamos, maltratar a los animales, porque esta industria vive con el consumo de grandes cantidades de carne, pero no podría vivir si la carne consumida se redujera en 10 veces. Yo entiendo que sería conveniente sí reducirla a la 10ª cantidad en cada persona, pero no soy partidario de una alimentación vegetariana o vegana. Este es mi criterio porque creo que no es natural y introduce algunos elementos que a mí me parecen inquietantes e incluso extraños. Por tanto, esta sopa, que es muy fácil de hacer y que solo requiere un pequeño esfuerzo, pues me siento muy identificada con ella. Luego haremos otra sopa, pero esta, salvo la patata, que la pongo en pequeñas cantidades, pues recupera también los alimentos propios de Europa, propios de nuestro continente desde siempre. No sabemos si se utilizaban de esta manera o de otra. También es verdad que el aceite de oliva pues es ahora un ingrediente que antes no se usaba. El aceite de oliva como alimentación, en la alimentación se hace desde hace 100 años o un poquito más. Antes no era así. Lo que se utilizaba antiguamente eran grasas animales, y esto es así, pero no de los animales actuales degenerados, sometidos a una alimentación terrible, con estos transgénicos, maíz transgénico, soja transgénica. Lo que se utilizaba era la grasa del cerdo y la grasa de la oveja, el sebo de oveja. Esto puede parecer hoy fuerte y tremendo. Ya sé que hoy no hay ningún paladar ya que pueda comer este alimento condimentado con sebo de oveja. Y en ocasiones utilizaban otros aceites que no eran los de oliva, como el aceite de tilo. Los tilos dan unas frutillas que durante mucho tiempo pues, se exprimían y de ellas se sacaba aceite, y también la nuez. La nuez, sobre todo en el norte de la península ibérica, ha sido utilizada hasta hace muy poco tiempo para producir aceite. Entonces, queramos o no, pues hoy lo tenemos que hacer con aceite de oliva o quizá aceite de girasol. El aceite de oliva en el siglo XIX se expandió para usos industriales, pero cuando estos usos industriales fueron sustituidos por aceites producidos a través del petróleo, pues había una gran plantación de olivos que no se sabía qué hacer con ella, y entonces se empezó a introducir en la alimentación humana. Hasta los años 50 no se generalizó a través de las castillas de racionamiento que introducían el aceite de oliva para premiar la fidelidad al franquismo de los terratenientes andaluces. Los años 40 y 50 no se hizo común. Yo he conocido gente mayor que no se adaptaba al sabor del aceite de oliva y que si les dejaba rápidamente se ponían a guisar con sebo de oveja, ¿no? La verdad es que esa cuestión pues era muy tremenda, porque el sebo de oveja tiene un sabor muy fuerte y que no estamos acostumbrados. A veces todavía hay algunas personas que utilizan el tocino, fríen tocino y guisan, pero esto es, bueno, en extinción. Claro que el tocino de hace 100 años no era el tocino de ahora, era otro tocino cualitativamente distinto. Por lo tanto, vamos a ponernos a hacer esta receta y luego ya pues vemos los resultados. Comenzamos a hacer la sopa de invierno que he citado antes. Entonces, en una cacerola se pone el aceite, esperamos a que se caliente un poquito y freímos la cebolla que está aquí. La cebolla tiene que ser abundante, está muy bien picada, no lo he hecho yo, sino estaría mucho peor picada. Entonces se añade y se deja freír un poquito, y luego aquí ya tenemos
partidos y pelados, los nabos, que huelen muy bien a nabo, como tiene que ser, la patata, un poquito de patata, poca, y las zanahorias. Luego el proceso es sencillo, se rehoga, se añade un poquito de agua y se añade el perejil. Quiero decir que la forma de alimentación más natural son los productos cocidos. ¿Cuál es mi comida favorita? Lo voy a decir, el caldo gallego. A mí el caldo gallego me parece un invento maravilloso porque es muy completo, lleva un poquito de carne, yo le pongo muy poquito, pero lleva las legumbres, lleva un poquito de patata, mucho de nabo le pongo yo, luego lleva los grelos y todo esto, y el unto, esa combinación de el sabor rancio del unto y el amargor de los grelos es estupendo, pero ya entiendo que el sabor suyo no se adecua a los paladares manipulados por la agroindustria porque es muy complejo, es un sabor distinto que nos retrotrae al fondo de los tiempos cuando a la gente pues se le ponía rancia la grasa de cerdo y esta combinación de sabores pues desgraciadamente está en un momento de declive. A veces he ido por ahí a restaurantes y he tomado caldo gallego y no me convence porque digamos, lo hacen adecuado a los paladares. A mí me gusta que sepa muy fuerte todo, no demasiado fuerte, pero sí que se note el fondo del rancio, el fondo de los grelos, el nabo, ¿no? Y porque si no ya es otra cosa, ¿no? Es otro producto que no es el habitual. Si os dais cuenta, las comidas tradicionales de los lugares de la península ibérica casi todas son hervidas. No son, por ejemplo, el marmitaco no es nada más que verduras con pescado, el cocido madrileño es con garbanzos, todas ellas son calderos en los que se van añadiendo los sucesivos productos. Y esto es lo más sano, ¿veis? Aquí como cruje la cebolla al freírse, ¿no? Ahora hay que moverla un poquito. Los fritos no son suficientemente sanos. Eso no quiere decir que no se puedan tomar de vez en cuando, pero observo que le falta un poquito de aceite y lo corrijo sobre la marcha. Yo soy así un poco chapuza, no soy muy riguroso en hacer las cosas. O sea, si algo me sale, pues nada, pues le echo. Entonces los fritos son peores. Y a mí luego pues todas estas cuestiones, las barbacoas y tal, no me convencen, no estoy acostumbrado. Tampoco me gusta el horno. Mi tierra, en la parte este de Castilla, se toma mucho cordero al horno. Nunca me ha gustado, tengo que decir que me parece mucha carne, y cuando allí en mi casa se hacía el cordero al horno, pues generalmente yo me cacaba un poco y le dedicaba a comer algún plato que habíamos hecho antes de verduras y tal, ¿no? Porque no cuando son una masa demasiado grande de carne, pues digamos que se me cierra el estómago. Pero ahora pues todos estos cocidos, sopas, potajes están en decadencia. Pues parece que tienen mala prensa, dicen que la gente pues tarda mucho en hacerlos, pero no es así, porque claro, yo al menos no guiso de una vez cada vez, sino que me hago comidas que conservo. Casi todos los guisos mejoran mucho a las 24 horas. Hay algunos que los buenos libros de recetas que te dicen hágase y espérese 24 horas para servirlo, porque se produce un cambio. A veces es muy importante. Entonces, aunque uno hace un guiso y lo toma porque ese día tenga necesidad de ello, pero la parte restante 24 horas está mucho mejor. A veces está tan diferente que parece que no fuera la misma comida. Se producen procesos químicos, supongo, que mejoran la... Bueno, entonces con la cebolla esta lo primero que hay que hacer es que se fría, no del todo, y luego preparar ya el perejil. El perejil es importante para esto, y luego ya le añadimos agua cuando ya hemos hecho el rehogado. Hay que decir que la necesidad de incorporar a la dieta a alimentos silvestres es importante, hay que tomárselo en serio. Ya sabéis que tenemos un libro sobre alimentos silvestres que vienen 113 plantas silvestres, entonces hay que incorporarlos de uno en uno, aprender primero a conocer alguno, cómo se da en prados, en lugares digamos no cultivados, y entonces aprender uno, aprender dos, aprender tres, incorporarlos a la dieta, a veces por solos, otras veces acompañados de plantas cultivadas, e ir dando esos pasitos, haciéndose como objetivo, pongamos por caso,
incorporar lo que antes decía, a nuestra dieta 300 alimentos, de los cuales fueran 50 o 60 silvestres. Esto nos permitiría alcanzar una vitalidad que hoy no tenemos, porque los alimentos de la agroindustria están desvitalizados. Lo que nos venden está desvitalizado. Por supuesto, los enlatados, envasados mucho, pero incluso lo que compramos fresco no son frescos realmente, porque pueden llevar 2, 3, 4 días en las cámaras cogidos y eso no es sano, ¿no? Así pues, tenemos que aprender a hacer todas estas modificaciones en nuestra dieta, porque la dieta actual introduce algunos elementos como son pues la pérdida de vitalidad, el cansancio, la depresión, inapetencia, dolores inespecíficos, porque sucede que los cambios están siendo muy rápidos y el organismo humano pues no se adapta. Nuestros abuelos comían de una manera muy distinta a como lo hacemos nosotros, y esto pues no ha sido una evolución, no ha sido una coevolución, palabra que he usado antes, sino que ha sido tal vez un corte demasiado drástico, ¿no? Pero no a mejor, para ir a mejor, sino para ir a peor. Y entonces pues la búsqueda de una nueva forma de alimentarse es una parte importante de la autoconstrucción de uno mismo, que no es solamente el cultivo de las facultades espirituales, en el sentido intelectual, en el sentido emocional, el cultivo de la voluntad, la parte relacional, todo eso es importantísimo, pero sí, también modestamente, pues tener una preocupación por la alimentación. Ciertamente la alimentación se hace mejor en las casas en donde hay varias personas, porque ahora con todo esto, el proceso de desintegración de la familia, pues sucede que, claro, guisar para uno, cuando es una sola persona, pues es bastante duro, ¿no? Es una cosa que no cunde, ¿no? No cunde, pero vamos a darle un poquito más de fuego, ¿no? Para que la cebolla, pues, como decía un amigo mío, se fría y no se cueza, ¿no? Entonces, también un fenómeno de resocialización es importante. Os diré algo, hoy en nuestro país dicen que hay 4 millones de viviendas innecesariamente utilizadas, porque con la crisis de las relaciones y la tendencia de la gente a la vida solitaria, pues necesitan más viviendas, se necesitan también más gasto de luz, más gasto de agua, la alimentación es peor porque se guisa para uno, como mucho para 2 personas, con la falta de nacimientos. Todo esto es un gasto enorme. Incrementa nuestro tiempo de trabajo porque tenemos que pagar más, y cuando vemos todas las llamadas enloquecidas que se nos hace desde el poder constituido a odiarnos los unos a los otros, a estar solos, a estar perdidos, pues en realidad se nos está llevando a sobreexplotarnos, a incrementar nuestro tiempo de trabajo, puesto que la vida en común, la vida colectiva, aunque sea también dentro de una colectividad familiar, pues siempre es más barata, más sencilla y más eficaz. Bueno, esto que queda ahí porque son cosas elementales, pero a veces, por desgracia, nos damos cuenta que la gente no las entiende, o alguna gente. Bien, hecho ya todo esto, y nos vamos a esta sopa de invierno, que es ideal para las noches frías, para las noches de lluvia, del otoño, del invierno, ¿no? Primero esto se tiene que, bueno, pues rehogar un poquito con la cebolla, ¿no? Y luego ya, pues nada, le pico el perejil con algún cuchillo que haya por aquí, y ya está, ¿no? A mí a veces también guisar me sirve para relajarme intelectualmente. Si hay alguna cuestión que no entiendo bien, que no sé explicar, a lo mejor estoy leyendo, estoy escribiendo y corto. Y me voy a la cocina para, por medio del trabajo manual, relajarme un rato. Hay que entender que guisar es un trabajo manual. Y es verdad que a veces, incluso cuando estoy haciendo una comida, digo, ya entiendo esto que no entendía. Y apago el fuego, lo dejo a medio hacer y vuelvo a lo que estaba escribiendo, a las notas que estaba tomando de un libro o a lo que sea. Los trabajos manuales son así y yo admiro mucho. Si yo volviera a nacer, me gustaría ser carpintero. La carpintería siempre me ha parecido algo maravilloso. Poder coger la madera, poder trabajar con ella. Recuerdo una vez que en un pueblo de Segovia visité una carpintería que solo trabajaba con madera de sabina. La madera de este árbol, que es allí en algunas zonas de Castilla, Segovia, Soria, Guadalajara, tan importante, tiene un olor maravilloso, tiene, bueno, un aroma maravilloso. Y allí estaba este hombre y un colega suyo trabajando pues solamente en madera de sabina, hacían sus muebles, y yo estuve mucho tiempo viéndoles trabajar
embobado, ¿no? Diciendo qué suerte ha tenido esta gente que pueden vivir de un trabajo tan estupendo en el cual tenían máquinas, porque tenían máquinas, pero también todavía dejaban mucho espacio al trabajo con las manos, con herramientas sencillas y trabajando las sabinas que ellos cortaban en los montes del pueblo, que podían ser árboles cortados a 10 kilómetros de donde estaba la carpintería, ¿no? Luego después ya sabéis que pusieron una legislación más o menos protectora, entre comillas, y absurda sobre las sabinas, y la carpintería la tuvieron que cerrar, claro. Estas son las cosas, toda esta legislación supuestamente medioambiental lo que hace es concentrar la producción de muebles en algunas grandes empresas y hundiendo a los pequeños productores de los pueblos que hacían trabajos que algunos de ellos realmente eran obras de arte. Total, que yo me volví a casa pues con un trozo de sabina, simplemente les había sobrado un trozo y lo tuve durante mucho tiempo en mi estudio para olerlo, y a veces cuando me sentaba a escribir cogía el trozo de la madera y lo olía. Tardó 4 años en perder el olor y llamé al señor aquí y me dijo, es muy fácil, dice, vuélvelo a cortar o vuélvelo a raspar con una lima y te volverá a oler, dice, puede oler hasta 10-15 años. Me pareció algo muy interesante. Bueno, pues ahora tenemos que añadir el agua y la sal y ya está. Bueno, pues añadimos agua hasta que un dedo, y ya todo es pues cuando el nabo y la zanahoria, que es la parte más dura, esté, ¿no? Si se os queda muy acuosa, pues lo dejáis un poquito más, y si os queda muy concentrado, pues le añadís luego agua. Quiere decir que los alimentos actuales que tienen tan falta de agua, por ejemplo las pizzas, tienen un problema, ¿no? A mí me sorprende que gente que se alimenta de pizzas, arroz, espaguetis y cosas así, luego le extrañe que no va bien al servicio. Claro, es tremendo esto. Hay que acudir a estos alimentos que son acuosos, como las sopas, como los guisos, que tienen una cantidad de agua incorporada. Pero cuidado, yo he observado que el agua que llevan no es equivalente a todo lo que yo he hecho frito y luego tomar agua en un vaso, no. Se produce un cambio cualitativo en el agua cuando cuece junto con verduras, y ese agua es mucho más nutritiva y mejor para el organismo que si la bebiéramos en un vaso. Esto es importante. Se producen cambios importantes, yo lo he observado, ¿no? Y esta alimentación moderna, tan seca, pues no es buena. Quería decir, ya que estamos hablando de agua, algo más. A mí me da pena los turistas que se ven por las grandes ciudades, por ejemplo Barcelona, Madrid, con su botellita de agua en el verano. Alguien tendría que explicarles que no pueden cargarse tanto de los productos tóxicos que en los tiempos de calor despiden las botellas de agua, los falatos y todo esto, ¿no? Porque son verdaderamente funestos. A partir de 35-36 grados se llena el agua de esto, ¿no? Entonces, recomiendo que si tenéis que tomar agua cuando estéis deambulando por una gran ciudad, pues os dotéis de otro tipo de cosas. No voy a pedir que os compréis una calabaza como aquellas de que se llevan los romeros al Camino de Santiago, o un botijo, no vais a ir cargados con el botijo, pero tened en cuenta que podéis hacer una cantimplora de acero inoxidable, de aluminio no, o simplemente botellas de cristal que llevéis en una mochila, porque los recipientes de plástico son verdaderamente tóxicos, sobre todo en verano. Por ejemplo, si dejáis en un coche una botella de agua, los coches en verano que pueden alcanzar temperaturas de 50 grados, lo mejor que podéis hacer es tirarla, no bebáis ese agua porque es simplemente venenosa. Entonces esto significa que hay aguas venenosas, y estas aguas, ¿ves? Ya está cociendo, mira, ya está empezando a cocer, y probablemente en 7-8 minutos tendremos esta sopa de invierno hecha, que es muy nutritiva y al mismo tiempo muy hidratante. Hidratante de una manera diferente a si la cantidad de agua que hay aquí se tomara en un vaso. El tercer plato es todavía más sencillo. Es una sopa extremeña de pastores que se compone de unos ingredientes elementales, que son unos tomates que hay que pelar y hay que partir, unos pimientos que hay que también partir, ajo y una cebolla que se me ha olvidado, pero tenemos por aquí una cebolla que ahora. Y luego se le añade comino, aceite,
un poquito de pan frito y sal. Esta comida es de lo más sencilla y para por la noche, las sopas son muy nocturnas, para por la noche es excepcional, todo se pica y luego se echa, se rehoga un poquito, hay que rehogarlo y luego se añade el agua y los cominos. Recuerdo cuando Alan Lomas estuvo aquí en España en los años 50, que cuenta que fue recibido en un chozo de pastores extremeños que tocaban el rabel. Todavía se tocaba el rabel, luego ya se fue perdiendo y solo se conservó en Cantabria. Ahora desde Cantabria está volviendo, gracias a la labor de muchos cántabros y gente de por allí que está recuperando el rabel, este instrumento musical. Y dice que él pasó una noche muy entretenida con estos pastores extremeños. Estoy casi seguro, aunque Alan Lomas no lo dice, que lo que cenaron aquella noche era esta sopa. Diréis que es muy poquita cosa, pero es que la alimentación humana tiene que basarse en cantidades pequeñas. Tenemos que refrenar la ansia excesiva de comer, evitar la obesidad, porque la alimentación reducida es una garantía fundamental de salud. Ya sabéis lo que decía Don Quijote, come poco y cena más poco, ¿no? Entonces estos alimentos que en sí mismos son sencillos, porque si os dais cuenta, estos productos son una ensalada, ni más ni menos, ¿no? Es una ensalada que es un guiso. Esto lo podríamos hacer incluso como una ensalada, dejando aparte los cominos, y si lo tomamos con un poco de sal lo mismo, pero tienen esa diferencia cualitativa que tienen los guisos. Por lo tanto, ahora nos pondremos, iremos pelando los tomates, partiendo los pimientos y haciéndolo. Y luego hay que conseguir el punto del comino. ¿Es difícil? No, depende de como os guste. A mí me gusta fuertecito, pero no quiero abusar porque puede haber otros comensales que no les guste tanto el sabor de esta planta tan interesante. Bueno, ya están aquí los ingredientes de lo que se llama una sopa extremeña de pastores. Tenemos el pimiento picado, el tomate picado, la cebolla picada y el ajo picado. Todo esto se añade y luego se pone cominos, se pone un poquito de sal y este pan que lo freiremos, partido en taquitos y luego pues ya está, es de una elementalidad total. Y me remito a lo que decía antes del gran musicólogo Alan Lomas, que os recomiendo que busquéis cosas suyas y que la escuchéis, porque él recopiló la música tradicional de los pueblos de la península ibérica en el momento en que todavía tenía una cierta presencia antes de que se descompusiera del todo la música tradicional en los años 60. Y vamos a ello ahora. En primer lugar echaremos la cebolla, que fría, luego los ajos, que también frían, para que no se quede con el aceite poco caliente. Luego echaremos el pimiento y finalmente el tomate, que bueno, aunque luego todo esto mengua mucho, pero inicialmente parece que va a estar llena la cacerola. Luego después, al perder agua, pues ¿no? Lo movemos así y ya está. Un elemento de la vida actual que hace que la gente tenga sobrepeso es la tensión propia de la vida moderna, la tensión y el agotamiento. Muy a menudo uno está tan agotado que necesita comer, porque es que si no se cae al suelo. La forma de hacer el trabajo hoy es tan estresante, tan tensa, que se requiere como un momento de satisfacción a través de la comida. E igual el fenómeno del estrés. El estrés, que es hacerlo todo muy deprisa, lleva a comer más de la cuenta, porque se come más deprisa de lo adecuado. Es conveniente aprender a comer despacio para evitar los sobrepesos, ¿no? Estas son las patologías del modo de vida actual que lleva pues a lo que hemos vivido en algunas sociedades. Por ejemplo, en Estados Unidos el 50% de la gente tiene exceso de peso, obesidad. Luego esto se intenta remediar con las dietas y en algún momento es peor el remedio que la enfermedad.
Pero, por lo tanto, tendremos que volver a convertir el acto de comer en un acto sociable, tranquilo, reposado, que nos permita no abusar de la comida. Aquí tenemos la sopa de pastores, que está ya casi, y ahora vamos a freír unos piquetostes de pan para añadirlos. Se añaden por encima, que queden bien hechos, bien duritos, y ya está. Y de un momento a otro, eso sí, le voy a añadir el comino. El comino está aquí, le añado una cantidad de comino que sea razonable. Bueno, y ahora pues he hecho aquí para freír el pan y hacer los piquetostes estos. Y con esto pues este plato queda acabado. Queda acabado. El cuarto plato va a ser más complejo. Consiste en espelta, que está aquí ya cocida, que es esto. Está simplemente cocida en agua con sal, con verduras. Las verduras va a ser coliflor, que está aquí, dos pimientos, unas zanahorias, una berenjena, un puerro y calabacín. El plato este consiste en sustituir el arroz con verduras, el arroz por la espelta. Como sabéis, la espelta es un trigo primitivo, un trigo muy interesante y que debería ser usado más en la alimentación. En este caso es espelta en grano, no es espelta en harina, y queda muy bueno porque va con un acompañamiento de ingredientes muy interesantes. Luego veréis, consiste únicamente pues en, como esto está ya cocido, en freír las verduras en una sartén, y una vez que están fritas se añade la espelta y se le da el toque final. Tengo aquí un texto interesante, un libro, que es este, que de una autora, me parece que es estadounidense, que se titula Cuando la comida sustituye al amor. El subtítulo es Cómo acabar con el exceso de peso y salir del círculo vicioso de las dietas. Es muy interesante esto porque, claro, establece que en las sociedades actuales, en las cuales la convivencia y la relación no puede ir más allá de un punto muy pequeño, básicamente por razones estructurales, es decir, por la estructura misma de la sociedad, en lo económico, en lo político, en lo urbanístico, pues entonces se crea una soledad del individuo, una falta de amor que lleva a las personas a pasarse con la comida. Y se provoca pues la epidemia de obesidad que ahora padecemos, que tiene efectos tan negativos, por ejemplo, la diabetes. La gravedad de la diabetes es muy grande, ¿no? Yo he conocido a alguna persona de mediana edad que ha tenido diabetes y se ha quedado ciega, y es tremendo ver cómo pierden la vista y al final pues se quedan ciegas, y luego toda la catarata de enfermedades que acompañan a la diabetes a la mediana edad, y no digamos en la edad infantil. La propuesta de esta mujer pues es sobremanera interesante, y voy a leer el subtítulo del libro porque me parece igualmente útil. Dice: ¿a qué se debe el fracaso de la mayoría de las dietas? ¿Dónde reside el verdadero problema del exceso de peso y de la ingestión compulsiva de alimentos? Solo si nos concedemos un espacio para la intimidad y el amor, aprenderemos a disfrutar de la comida y dejaremos de usarla como un sustituto, porque comer es una metáfora de la forma en que vivimos y de la forma en que amamos. Esto es muy interesante, salvo, claro, que es necesario mucho más que disfrutar de la comida, porque hay causas estructurales, se requiere una transformación integral de la sociedad para que la alimentación vuelva a ser reposada, tranquila y serena. La prueba es que estos libros incluso los lees y producen una cierta decepción porque no se consigue aplicar los criterios y las normas que nos dicen, a pesar de que los leamos con muy buena voluntad. Respecto a las comidas que estamos haciendo, pues si observáis, yo he ido haciendo, o voy a hacer 4 recetas. 2 de ellas tienen un carácter, digamos, ancestral, étnico, la carne asturiana y la sopa extremeña. ¿Por qué?
porque la cultura popular existe como cultura de territorios. Ahora se está destruyendo toda la cultura étnica, es decir, los saberes que tenían en este territorio y los del otro y del otro se están sustituyendo con el fenómeno de la globalización o la mundialización por formas abstractas impersonales establecidas de arriba abajo de comer. Es decir, se está destruyendo la cultura culinaria de los pueblos. Esto es una forma de aculturación. La cultura culinaria europea es riquísima, hay miles de platos, ¿no? Yo a veces que investigo un poco en la comida italiana, pero tiene que ser la comida auténtica, no los sucedáneos que se han añadido, en la húngara, por ejemplo, una vez me dio por ahí, o incluso en las del norte de Europa que son menos ricas, aquí la de los territorios, el País Vasco, Asturias, Galicia, ya he dicho antes que a mí lo que más me llega es el caldo gallego, Extremadura, Andalucía. Pues entonces todas estas sabidurías ancestrales que han adoptado la forma de territorios pues se están perdiendo. Pero esta pérdida de la cultura propia, esta destrucción de las etnias, de los saberes, afecta a todo, porque también se están perdiendo las costumbres y ahí no hay una manera de ser específica, peculiar, y esto significa un empobrecimiento enorme y ya empiezan a peligrar las lenguas propias de cada territorio. Se van perdiendo, por ejemplo, la situación tan difícil, tan delicada que está el catalán, por poner un ejemplo, porque hay una presión desde arriba con el inglés neolengua, que no es una neolengua, es un pastiche, y lo mismo con las comidas impersonales que no son de ningún lugar. Y entonces resulta que esas comidas básicamente son además insanas. Pero no solamente son insanas porque sus ingredientes sean inquietantes, sino porque no tienen una forma cultural específica. En un momento que la aculturación de los pueblos europeos y la destrucción cultural, lingüística, incluso étnica, es una cuestión aterradora, tenemos que hacer un esfuerzo por salvar las formas específicas de alimentarse y guisar de los diversos pueblos. No necesariamente hay que acudir a las recetas de las abuelas, esto todo tiene que cambiar y esto puede actualizarse. Yo modestamente intento actualizarlas, coger su elemento positivo. ¿Por qué? Porque estas recetas se refieren también a un territorio, y lo que decía antes, unos ingredientes que son de una comarca o de varias comarcas, y entonces eso nos permite estar enraizados, tener raíces. Quien no tiene raíces le lleva al viento. No existe eso de la ciudadanía del mundo, eso es un engaño. Somos ciudadanos de un territorio y a partir de ese territorio y a partir de una etnia y una cultura y una lengua, profundizando en ella, nos unimos con todas las lenguas, con todos los pueblos del mundo. Eso a mí lo viví muy bien con Alan Lomas, al que he citado. Este hombre era un folclorista y había grabado música de todos los pueblos del Estado español, del norte de África, de Asia Menor, del Caribe, y entonces cuando vas oyendo esta música auténtica, genuina, de construcción popular, de elaboración popular, entonces te das cuenta que refleja la variedad de las músicas del mundo, pero que todas estas músicas son una misma música siendo distintas, porque se refieren a lo esencial humano. Lo esencialmente humano no cambia, lo que cambia son las formas específicas. Y ahora está sucediendo lo contrario, que al homogeneizarlo todo, al unificarlo todo, se pierde la personalidad específica de cada pueblo, de cada cultura, y entonces lo que sucede es un proceso de deshumanización. No nos estamos acercando más los unos a los otros por perder las culturas propias, sino que estamos quedándonos todos como seres sin cultura, por lo tanto seres deshumanizados, puesto que comemos, tenemos música, nos comportamos no como nos dice la gente en cada territorio, sino como nos dicen poderes tiránicos absolutos que están allá en las alturas, que han creado una pseudocultura mundial en la cual no hay sitio para el humano, tampoco en la alimentación. Esto, por tanto, tiene que tenerse muy en cuenta. Y ahora pasemos a hacer el cuarto y último plato, que es la espelta en grano con verduras. Bien, pues vamos a hacer estas verduras con espelta en grano. Como he dicho antes, la espelta ya está cocida, simplemente en agua con sal. Y las verduras también están aquí partidas, la coliflor, el calabacín, la zanahoria, el pimiento, un poquito de puerro y también le pongo berenjena. Ya tengo el aceite a calentar.
y luego voy añadiendo las verduras y finalmente, cuando ya están casi hechas, pues casi fritas, pues se añade la espelta. Como os expliqué antes, a mí me gusta más la espelta que el arroz, porque tiene menos azúcares, menos almidón y resulta que combina muy bien con las verduras. Y con esto pues acabamos esta primera intervención, pero me comprometo a hacer una segunda a partir del libro del que soy coautor, de Plantas silvestres comestibles. Aquí se tratan 113 plantas silvestres y ya buscaremos el momento de hacer también 3 o 4 recetas con plantas silvestres, las más asequibles, las más fáciles de localizar en todos los territorios de la península ibérica. Y comeremos también pues el pan de bellota y nos retrotraeremos a la época en que todavía la agricultura nos había convertido en este elemento destructivo y negativo que está, digamos, desertificando el planeta. Leí hace poco un estudio me parece que era en Estados Unidos, que decía que la agricultura no es sostenible porque erosiona los suelos. Y claro, te dicen verdades sencillas estos estudios elementales, pero que hay que recordar y que la única solución tiene que pasar por volver al consumo de silvestre. Eso, claro, significaría un cambio radical de salir de las ciudades, vivir fuera de las ciudades. Pero las ciudades y la concentración de la gente en ellas pues es la consecuencia de los aparatos estatales, de los sistemas de autogobierno, de sobregobierno no democrático, que exigen la concentración de la propiedad a partir de convertir la ciudad en el espacio ideal para el desarrollo del ente estatal. Así pues, hay muchas cuestiones implicadas, pero dentro de lo que podamos vamos a ver si conseguimos utilizar las silvestres hasta donde podamos. Ahora estoy echando la coliflor, que está un poquito más dura porque se puede cocer, pero no la hemos cocido, pero al estar en láminas yo espero que sea fácilmente luego digerible, aunque también a veces se hacen unas ensaladas de coliflor que a mí me gustan mucho. Ahora voy a echar la zanahoria. Primero, lógicamente, se echan las cosas más duras y luego las más blandas. La zanahoria. Luego el pimiento y el puerro, que están juntos. Y continúo con la berenjena. Ya sé que esto de la berenjena no es muy ortodoxo, ¿eh? Hay gente que dirá, ¿qué es eso de freír así la berenjena? Bueno, yo de vez en cuando me permito alguna licencia, alguna manera de hacer las cosas que no es la... Voy a ver cómo está el fuego tiene que estar potente, bien, y nada, pues ahora he hecho el calabacín y ya se trata solo de esperar que todo esto se vaya friendo y ya entonces solo nos queda la espelta. Bueno. Acabo de añadir a las verduras que ya están bien fritas, como veis aquí, pues la espelta en grano ya previamente cocida, y ahora pues se trata de irlo moviendo con tranquilidad, añadir un poquito de sal, que lo haré en un momento, y ya para que ligue el conjunto, para que se cree un conjunto homogéneo. Y bueno, esto es un plato muy alimenticio, muy potente. Es como un arroz con verduras, pero y a mí me encanta, pero la verdad es que uno lo come y se siente muy lleno con el plato este, ¿no? Y es bueno porque lo pueden comer los vegetarianos, los veganos, la gente que no somos ni lo uno ni lo otro, todas las personas, ¿no? Y al llevar tantos ingredientes, pues es mucho mejor que otros más simples, ¿no? Aunque a mí para, digamos, las cenas o a veces también los desayunos, recuerdo una vez que estuve en un sitio del Camino de Santiago que daban a la gente cuando salía a andar a las 5:30 de la mañana una sopa de ajo, pero una sopa de ajo hecha a mi manera, sin jamón. Yo a la sopa de ajo no le hago jamón, solo le hago el pimentón, el ajo, el pan y luego un huevo, pero allí echaban un huevo por cada 10 personas, yo he hecho un huevo por 2. Y recuerdo que había unos peregrinos alemanes que salían con su cuenco bebiendo aquello a las 6 de la mañana y bueno, pues se les daba energía para caminar. Y yo a veces también desayuno sopas, ahora no, porque ahora desayuno todavía menos, pero las sopas son buenas. No soporto el desayuno de café con leche y todas estas cosas, no, eso a mí no me va, yo desayuno cosas como esta.
Y aquí pues esto es, digamos, un plato de mediodía, que es cuando se hacen las comidas fuertes. Bien, pues con esto acabamos. Hemos hecho 4 recetas de alimentos cultivados, una de carne y 3, digámoslo así, vegetarianas. Y me comprometo a hacer una segunda tanda, un segundo vídeo con alimentos silvestres, tal como aparecen en nuestro libro de los 113 plantas silvestres comestibles. Pues elegiremos las más sencillas, las más fáciles de conseguir y nos impondremos aprender a hacer una dieta de silvestres. Esto encaja con todo lo que he dicho anteriormente y espero que vayamos aprendiendo. El aprender a cocinar es, como todo, una práctica. A veces sale mejor, otras veces sale peor, se va aprendiendo con el tiempo y uno domina pues esto, que no es esencial, pero es muy importante. Y ahora quiero despedirme como lo hicieron los copistas de la Biblia mozárabe del siglo X, que se conserva en León, en la cual, después de estar copiando, explican lo duro que es ser copista, pues se pintan a sí mismos brindando con un vasito de vino. Entonces yo también quiero despedirme con un vaso de vino y así lo hago. Por vosotros, salud, y que disfrutéis de los alimentos y que todo esto nos permita avanzar en los procesos revolucionarios que las sociedades europeas en decadencia necesitan. Hasta luego.